Amigos, esta es una vieja compañera que nos ha acompañado por mucho tiempo. Mi RX 580 de XFX está a punto de irse. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Sí, hermano, una vieja compañera de viaje, pero ¿sabes algo? Haré que su último aliento sea memorable. Y si has entrado a este video es porque quieres ver cómo reviento mi vieja gráfica, porque la puse a correr en 1440p y aquí verás una realidad. Así que antes de todo, admírala por última vez. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought. Bueno, vamos con la parte fácil de todo. Tengo un monitor 1080p, así que para hacer estas pruebas me aproveché de la super resolución virtual que tiene AMD en su software de Adrenalin, el cual nos permite hacer correr títulos en una resolución mayor y reescalar a la resolución de nuestro monitor. Es una explicación vaga, pero ojo, es como para que lo tengas en mente y además usé los controladores más recientes, así que vámonos directamente. Vas a estar viendo la configuración de GTA V en la pantalla, a la resolución que te dije. No he cambiado literalmente nada, pero en resumen, todo está al máximo. Un dato curioso para que sepas, el overlay que ves no solo es nuevo, sino que se me olvidó cambiar el nombre del procesador, ya que no uso el 1650B3, sino el 2650B4, mi procesador usual, así que tenlo en cuenta de una vez. Fíjate bro, que aquí veremos cómo en este título, si bien nos estamos yendo mucho más arriba, tenemos a la gráfica dándolo todo para dejarnos jugar a 85 FPS de media, eso sí. Va a ir bajando de acuerdo a lo que sucede en el gameplay, ya que en plenos tiroteos estábamos ya más estables sobre los 80 FPS, pero de igual manera es fácil correr este juego hoy en día. ¿Qué piensas tú al respecto? Te voy a leer en comentarios. En fin, primer título, va sobrado en esta resolución, pero ¿qué tal si subimos la exigencia? Eres un enfermo, amigo. Señores, ya hemos hecho esto con la GT 730, R5 340X y solo nos faltaría la GTX 1080. Dime en comentarios qué otra gráfica te gustaría ver así en resoluciones más altas. Leeré lo que digan y en un futuro veremos cómo traerla. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! Así decían en WhatsApp, y créanme, la pusimos a sufrir. Solo vayamos al siguiente juego. Continuamos con un título competitivo como lo es Fórmula 1 2022, todo en alto. Estamos poniendo las cosas aún fácil por si se lo preguntan. Una media estable cercana a 60 FPS, uso de VRAM que no está nada mal. Además, si bien tenemos a la gráfica sufriendo, ella misma ha sido capaz de grabar todo a través del software de Adrenalin, todos estos benchmarks. Por lo tanto, esos 56, 57 FPS de media, aquí se valoran más aún. Pero, tengo una duda, ¿estás notando si hay una mejor definición en los juegos? Desde mi óptica, yo vi que varios juegos se veían en algunos casos hasta mejor, pero claro, si quieres déjame tu opinión. No sé si sea yo o de verdad 1440p tiende a ser un salto gráfico enorme. Han habido varios títulos que no he podido grabar bien. Counter-Strike 2, Valorant, Ghost of Tsushima, son varios que no pude grabar. Pero ¿saben algo? Aún así le tengo mucho cariño a esta tarjeta gráfica. Creo que los que la tienen o la compran a día de hoy son afortunados. Continuamos, gente. Momento de complicar las cosas. Guerra Mundial Z. Configuración gráfica en alto, sin matarnos mucho, es la configuración que dicta el juego. Primero, sin FSR. La media es de 62 FPS y en este punto, ¿saben algo? A mitad de la escritura del guión fue que me acordé del overlay que les dije al comienzo. Aún así, díganme ustedes, 60 FPS de media en 1440p con una gráfica que puede valer apenas $80, ¿qué piensas? Y es que en verdad, no lo creerás, pero así mismo me ocurrió. Y es más, como dato extra, este juego cuando había colocado el FSR en modo calidad, la media de FPS fue menor a con FSR. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Yo la verdad que me sorprende mucho, pero tú podrías decirme allá abajo qué te parece esta obra. ¿Aún puede rendir bien la RX 580 en este 2025? Porque vamos a volver a hacerle su análisis pertinente solo si llegamos a los 200 likes. Así que no se te olvide dejarnos un like en este video. Momento de un dato random. Decidí meterme en Warzone, es más, te envié varias imágenes al grupo de WhatsApp, por lo que te invito a unirte a nuestro grupo o tal vez al servidor de Discord. Enlaces en la descripción de este video. Y es que fíjense, coloqué los gráficos en lo más alto que podía. Y adivinen. No lo sé, tú dime. Crashó 5 veces. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Lo que piensen eso, déjenlo allá abajo. Expresen lo que quieran, ¿ok? Solo sepan, Warzone corrió, pero el poco juego que logré hacer no se grabó. Así que solo te puedo decir que más o menos unos 30 FPS. Continuamos.
Título de CD Projekt, Cyberpunk. Primero veamos con los gráficos en alto a puro raster, pura potencia bruta, puro power papi. Tenemos una media que está sobre los 20 FPS. Eso sí, se ve espectacular. Y si tienes duda de por qué lo hago, la razón es porque luego de hacer las pruebas a potencia pura en 1440p, con este benchmark, le metimos el FSR en modo calidad donde logramos hacer que el juego suba hasta los 30 FPS de media. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Lo que ya se me hace espectacular, ya que si juegas con la calidad gráfica, es probable que una gráfica low cost como esta te dé una experiencia similar en esta resolución a una PlayStation 4 Pro o una Nintendo Switch 2. Además, ten en cuenta que uso un Xeon E5 2650V4, pero eso no es lo mejor, y si activas la generación de cuadros, llegamos a los 60 FPS. Ojo, en este punto Adrenaline le picó y no grabó el benchmark, pero tengo la captura que es la que estás viendo en pantalla. Si no me crees, podrías intentar hacer tú lo mismo y me haces saber a través del grupo de WhatsApp, te invito a hacerlo. Vámonos con un título más, Silent Hill 2 Remake. La configuración gráfica que ves en pantalla, creo que aquí estaba prácticamente todo en alto, a una resolución más allá de la que ya es habitual, sin FSR, y aquí creo que ya estaba a punto de explotar. Bueno, en resumen, unos 14 FPS, una latencia horrible, pero dime tú, es una gráfica del 2017 corriendo un título de Unreal Engine 5 mal optimizado y al que de verdad podemos hacer que pueda correr mejor, ¿saben? Es más, déjame probártelo. Primero que nada activamos el FSR, eso sí, en este caso en modo equilibrado. Además la configuración gráfica la dejé de esta manera, por lo que no quiero entretenerte demasiado, allá en la pantalla lo ves. Si quieres haz pausa y trata de ir viendo poco a poco cada aspecto. Ya que estamos haciendo lo suficiente para que pasemos de jugar sobre los 25 FPS, no solo se sigue viendo muy bien, sino que es probable que el juego sea más disfrutable, pero no sé si tan jugable. Total, eso lo voy a dejar a tu criterio y gusto personal. Esta es una gráfica que llegó en 2017 y se convirtió en la salvación de muchos en este mundo del gaming actual. Ella se merece una despedida así a la altura, 1440p con meses de edición de video y además hacer crecer este canal. Desde aquí no me queda más que decirte, no te dejes llevar, esta CPU aún tiene valor. Pero si quieres que la volvamos a analizar, déjame saber en comentarios, ¿ok? Este es el análisis que le hicimos en su momento y hasta aquí mi RX 580 llegó. Ojalá su próximo dueño la disfrute tanto como lo hice yo.